Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar estudiando su palabra, en este caso con la serie Revelando las Escrituras, en la parte que corresponde a los libros y personajes bíblicos, que es una serie que ya hemos comenzado. Esta es la entrega número 12 y con ello ya hemos avanzado con 11 libros y con 12 libros, que son los libros históricos. Ya lo vamos a ver en detalle y que nos ha dado tanta bendición en el sentido de revelación. Para algunos pudiera ser nueva, para otros pudiera reafirmar un conocimiento o ampliar ese conocimiento que tienen de las Escrituras, que muchas veces son poco conocidos porque al estar en el llamado Antiguo o Viejo Testamento son como desplazados y solamente se toman citas de esa parte del libro, es decir, de la Biblia, con mucha precisión, como sacados con pinza, y no tienen un contexto general. Y con esto, precisamente lo que pretendemos con este tipo de estudios es dar un contexto general. No es un contexto o no son estudios detallados, sino que estudiamos en una hora aproximadamente un libro. Por lo tanto, es necesario que profundicemos para poder comprender, para poder hilvanar incluso estos eventos, porque no son eventos que se dan independientemente. Porque algunos también pudiéramos pensar que cada libro es separado de otros libros y que no tienen nada que ver, y muy por el contrario, están muy relacionados. Así que, bueno, sean todos bienvenidos. Me gozo mucho por toda este desafío que nos presenta el Padre al estudiar todo el compendio bíblico de esta manera. Te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos seguir en tu presencia a través de tu palabra. Que seas tú, a través de tu Espíritu de Santidad, allanando el camino, y que nosotros estemos prestos para poder absorber, para poder percibir, para poder ser edificados con esta tu bendita palabra. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Entonces, esta es la parte 12. Vamos a estudiar en esta ocasión el libro de Esther. Recordemos que en esta primera etapa, como hemos dividido todo el compendio bíblico, la primera etapa consta de 18 libros que están precisamente en el Tanaj o en el llamado Antiguo Testamento. Y hoy nos toca estudiar el libro de Esther. Ya estamos entrando casi en la recta final, puesto que estudiando este libro solamente nos quedan 6 de esa primera lista de 18 libros. Ya hemos comenzado con Yehoshua, Shoftim, Ruth, primera y segunda de Shemuel, primera y segunda de Melahim, primera y segunda de Divrei Yamin, que son crónicas, y Melahim son el libro de los reyes, Esdras, Nehemías, el libro de Nehemías, y ahora le toca a Esther en ese orden en la cual hemos colocado este estudio o esta serie. Como ya les había dicho, este es el último de los 12 libros históricos, los cuales comenzamos con Yehoshua bin Nun o con Josué. Por lo tanto, ya estamos cubriendo toda la parte histórica con respecto a estos libros. Su autor es desconocido. Muchos aseveran que fue el mismo Ezra o el propio Mordejai que lo escribió, pero no hay nada concreto, no hay nada seguro, porque en el desarrollo propio o en el desarrollo de este mismo libro no se hace una alusión directa o indirecta al autor de este libro. Fue escrito aproximadamente entre el 486 y el 475 antes de la era común. Es decir, estamos hablando de 100 años posterior a la cautividad. Y esto es un dato muy importante porque con eso lo colocamos en un contexto histórico y de hecho lo podemos ver y responder con este dato
que fue posterior a la cautividad babilónica, algunas interrogantes que se nos pudieran plantear en todo el desarrollo. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén, y su primer receptor de este mensaje es para la tribu del sur o Yehudá, pero como siempre les digo, el receptor somos nosotros, y no solamente aquellos que vivieron en aquella época, sino todos los que han vivido generación tras generación hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, esta historia fue reseñada para que nosotros, toda la humanidad, pudiera tener registros valiosos de la obra del Padre Celestial en un momento bien particular de la historia. Con respecto a la razón por la cual se escribió, podemos elucubrar en muchas posiciones, pero yo me inclino por una, que es demostrar la soberanía, el gobierno, la autoridad, el control de Adonai y su cuidado de forma amorosa hacia su pueblo. Es un elemento que aunque no pudiera estar presente en apariencia, siempre en todos los sucesos que vamos a estar narrando y que la mayoría de ustedes conocen, porque son 10 capítulos bien apasionantes, nos lleva a la conclusión de que alguien está moviendo los hilos de la historia. La idea principal de este libro es la siguiente. Esther es uno de los pocos libros titulados con nombre de mujer. Recordemos que Ruth es el otro libro que tiene también nombre de mujer. El libro, en la versión original, no aparece ningún nombre, y posteriormente en todas las versiones, por lo menos la que yo he investigado, tampoco aparece. No aparece entonces ningún nombre, ningún título o pronombre para nuestro Padre Celestial. Esto originó que al principio se cuestionara su inclusión en el canon, en la lista de los libros que conocemos hasta hoy. Pero indudablemente la presencia del Elohim, de nuestro Padre Celestial, es clara a lo largo del libro, y eso lo vamos a atestiguar, lo vamos a verificar con este pequeño resumen, este pequeño estudio que hoy vamos a tener. Hay 4 temas sumamente importantes que involucra este libro. Uno es más importante, es de mayor importancia que el otro, pero colocados en una balanza, en una condición de valoración, no como una mera obra literaria que tiene lo suyo, sino como un mensaje directo que viene del cielo para nuestras vidas. Entonces, dentro de estos 4 temas que vamos a estar revisando, el primero, indudablemente, como yo les decía anteriormente, es la soberanía del Padre Celestial. En tanto que Mordejai y Esther, que son los 2 protagonistas, ya lo vamos a mencionar, el carácter de estos 2 personajes, tanto Mordejai como Esther, llevaban a cabo actos de valentía admirables. El libro claramente implica que una fuerza desconocida porque no se da el nombre de esa fuerza en el libro, obviamente dirigía los acontecimientos tras bastidores. Las coincidencias, y lo vamos a entrecomillar esa palabra coincidencias, son simplemente muy perfectas, muy tomadas en la posición adecuada. Los personajes actúan en un momento preciso de la forma que se necesita que actúen. Y eso no se puede, ese elemento por sí solo no se puede atribuir a una mera casualidad. El libro de Esther demuestra que el Eterno está en control de la historia. Y eso es como cuando vemos el universo, cuando vemos todas las constelaciones. Es tan perfecto toda la armonía que existe allí, y que ahora, por los métodos científicos más avanzados, nos damos cuenta de esa armonía, de esa estructura, que es una orquesta inmensa del universo, y nos damos cuenta que eso no puede ser fruto de la casualidad. Eso es un ejemplo también. Nuestro propio cuerpo, cómo se entrelazan órganos, y cada vez que la ciencia avanza hay muchos más elementos que reafirman que tiene que haber una mano todopoderosa, un ser creador
de todos estos elementos porque no pueden ser frutos de la casualidad. Este es otro ejemplo, el desarrollo de la historia en el libro de Esther. Él es el poderoso, el que controla toda esta historia, que salva y protege lo que le pertenece, lo suyo, generalmente utilizando personas y hechos comunes y corrientes. Y eso pasa en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Hay el ejecutar del Padre Celestial en un momento dado de su vida y muchas veces la hemos desdeñado, la hemos pasado desapercibida. Y es el Padre que coloca personas, momentos, incluso mensajes que no están colocados allí como por casualidad y que impiden unas cosas y permiten otras cosas porque es el Padre el que está moviendo. Es el Padre el que le interesa lo suyo, que somos nosotros, sus hijos. Y por eso es que este libro es tan importante, mucho más allá de valorarlo como una bella historia, como una historia de película o de novela. Entonces, el primer de los temas, de estos 4 temas, es la soberanía de Adonai. El segundo es el servicio. Y esto es muy, pero muy importante. El servicio, la devoción que estos personajes le imprimen, la entrega que se da para cumplir un propósito en el cual ellos llevaban muchas desventajas y el horizonte era totalmente oscuro. No tenían ninguna garantía viendo el físico o viendo el entorno que les estaba rodeando. Esther y Mordejai fueron personajes comunes, no fueron personas de alta realeza, como lo vamos a ver en el desarrollo de este libro, a quienes el Padre usó de una forma maravillosa en una época y lugar específico para alcanzar sus propósitos. La confianza. Dentro del servicio está inserto esa palabra, la confianza. No puede haber un genuino servicio si no confiamos en el Padre. Confiar en el cuidado oportuno de Adonai y su habilidad para trabajar entre bastidores es fundamental para cualquiera que ha sido llamado, como estos 2 seres, tanto Mordejai como Esther, fueron llamados para llevar a cabo el trabajo y los propósitos de nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos tanto la soberanía de Adonai como el servicio de estos 4 temas, esos 2. Los otros, el tercer tema es la obediencia. La obediencia, que quizás tiene que ver mucho con el servicio, porque cuando nosotros tenemos que confiar y confiamos de hecho en el Padre, damos un buen servicio porque lo obedecemos. Por lo tanto, viene como un entramado bien interesante que una cosa lleva a la otra. La obediencia como el tercero de los temas. Requerimientos de obediencia contradictorios. Y aquí esto se pone interesantísimo, porque mientras usted obedece al Padre, obligatoriamente va a desobedecer a alguien. Y eso es una constante. Veamos, requerimientos de obediencia contradictorio y fidelidades opuestas. Algunas veces obligan a los creyentes a tomar decisiones difíciles y este es uno de los retos. Por ejemplo, Esther optó por obedecer a Mordejai. Sin embargo, al hacerlo, ella se opuso a la ley persa. En un momento dado, ella siguió las instrucciones de su primo, que era su papá, porque le había criado, ella había quedado huérfana desde muy pequeña. Y esa obediencia, aún siendo reina, le llevó a desobedecer al propio rey, con una condición que rayaba hasta la muerte física. Entonces, al hacerlo, se opuso a la mismísima, no solamente al rey, sino a todo el entramado jurídico que se cernía o que tenía ese sistema de reinado, en este caso la ley persa, en aquel momento. También, no solamente Esther, Mordejai rehusó inclinarse ante Amán, pero llevó a cabo las instrucciones de Esther. Entonces hay una condición de complemento, porque ambos obedecieron al Padre para ser común y desobedecieron el entorno, desobedecieron a aquello que estaba en contra de él. Entonces,
Mordejai llevó a cabo las instrucciones de Esther mientras se negaba a inclinarse al poderío que estaba en ese momento. El obedecer entonces al Padre Celestial siempre tiene prioridad por sobre los mandatos humanos. Y esta es la conclusión necesaria para este tercer punto, como es la obediencia. El cuarto es el orgullo. El orgullo. Y tenemos un personaje bien nefasto, que lo vamos a describir un poco más adelante, que tenía esa condición, que uno lo ve muchas veces, esos son los malos, yo no tengo nada que ver con eso, pero muy probablemente hay rasgos en nuestra vida o hay momentos en nuestra vida que actuamos como este personaje. Amán es el prototipo de la persona arrogante que ilustra lo que está escrito en Mishle o en Proverbios, que dice: antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Entonces, la soberbia viene primero y después viene el quebrantamiento. La altivez del espíritu o arrogancia, orgullo, viene primero y después viene la caída. Eso es lo que está diciendo esta cita en Mishle 16-18. Él es todo lo contrario a Mordejai, quien Mordejai sin buscar un estatus, porque no lo quería, fue conducido con el propósito del Padre hasta ese punto. Sin buscar ese estatus para sí mismo, permitió al Señor que lo exaltara ante los ojos del rey, como lo vemos al final del libro, en el capítulo 9, capítulo 9 y capítulo 10 de este libro. Este libro tiene 10 capítulos que son tremendos y es muy difícil de separarse de la lectura una vez que la comienza. Veamos un poco el contexto histórico, que tiene un contexto geográfico que lo vemos en ese mapa que está allí, en el cual hay un imperio inmenso que va desde la India hasta Etiopía, y cuando uno busca esos puntos en los mapas actuales, eso es un territorio inmenso. Podríamos decir que es casi un continente. Ahora, los hechos de Esther ocurrieron durante el periodo del Imperio Persa. Eso fue alrededor del 539 antes de la Era Común. En Daniel, el capítulo 5, versículos 30 en adelante, narra pues la sucesión de este reinado después que fue desplazado, como fue por voluntad del Padre, lo que fue el reinado de Babilonia. Y hasta alrededor del 539 antes de la Era Común hasta el 331 antes de la Era Común. Ahasverot, conocido en las versiones como Asuero, gobernó alrededor de unos 20 años dentro de ese periodo que acabamos de nombrar. Y Esther cubre una porción de aproximadamente 10 años de su reinado. Entonces tenemos un imperio persa que tiene un tiempo mucho más grande. Dentro de ese imperio persa tenemos al rey Ahasverot con 20 años, y dentro de esos 20 años tenemos el desarrollo de Esther con unos 10 años aproximadamente, solamente para que entremos en un contexto, digamos, histórico. Los acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo del tiempo que se encuentra entre el primer regreso de los judíos después de la cautividad de 70 años en Babilonia bajo Zerubabel, y el segundo regreso guiado por Ezra. El viaje de Nehemías, que es el tercer regreso, porque ellos fue así como se llevaron en varias partes de Jerusalén a Babilonia, así también regresaron. No regresaron todos de una sola vez. Y vamos a ver más adelante que tampoco todos regresaron. El viaje de Nehemías, que es el tercer regreso de Susa a Jerusalén, ocurrió más adelante. Es decir, que los acontecimientos de Esther están insertos dentro de acontecimientos que, como dicen por ahí, estaban en pleno desarrollo y que no se van a terminar con el libro de Esther. Van a seguir posteriormente, y por eso es necesario también tener las conexiones con los demás libros, incluyendo de manera importante a los profetas. Nosotros tuvimos una serie bien importante de los profetas, que yo les animo, si no la han estudiado, para que la vayan estudiando. Son también estudios que no son tan profundos, pero que nos dan un contexto bien interesante para ubicarnos en la historia. Tanto Esther como Shemot narran la fuerza de los poderes extranjeros para tratar de eliminar la raza judía y cómo Adonai sobrenaturalmente preservó a su pueblo de acuerdo
con su promesa de pacto hecha en Abraham. Y eso está escrito, ya lo vimos en Bereshit, en el capítulo 12 y en el capítulo 17, donde se sella el compromiso del Padre, en este caso a través de Abraham, y que en el transcurso de la historia se va concretando esa promesa hasta el día de hoy con mucho más elementos, porque tenemos obviamente toda la presencia y toda la fuerza de nuestro Mesías Yehoshua. Como resultado de que Adonai prevaleció, Esther registra el inicio de Purim. Y esto sí queda una marca que puesta por el mismo Padre para hacer memoria de estos eventos. Purim es una festividad anual en el 12º mes, que más o menos para el calendario gregoriano está entre febrero y marzo, para celebrar la supervivencia de la nación. Purim se convirtió en una de las 2 festividades dadas fuera de la Torá para ser celebradas con justificados motivos. La otra es Hanukkah, que también tiene un registro interesantísimo, muy corto pero contundente, en el libro de Yohanan, capítulo 10, versículo 22, donde hace alusión en la cual el Mesías participaba de esta festividad. Seguimos con el contexto histórico. A lo largo de la historia de Israel, Adonai protegió a su pueblo elegido de toda clase de peligros. Incluso los protegió de ellos mismos. Es una cosa que pareciera loca, pero así fue. Sí, Él los castigó cuando ellos se rehusaron a confesar sus pecados y honrar su pacto. Sin embargo, Él los perdona una y otra vez, desarrollando planes para toda la humanidad a través de Israel. Y esto es importante, porque la salvación de Israel, el perdón de Israel, por condición del mismo pacto del Padre, es alusiva y tiene una relación directa a toda la humanidad. Por decirlo, si Israel es condenado, la humanidad es condenada. Si Israel es perdonado y es salvado y redimido, la humanidad tiene la posibilidad de hacerlo. Claro, todo esto tiene una forma que es dada por el mismo Padre, en el cual hay un factor de primera línea que es importantísimo, es imprescindible, que es nuestro Mesías Yehoshua. Durante el reinado de Jerjes, el rey persa, una generación previa a Ezra fue la precursora de los libros de Ezra y Nehemías, esa generación. Adonai usó a este poderoso rey y a muchos creyentes obedientes para salvar a los judíos del exterminio y preservar el linaje davídico a través del cual descendería el Mesías. Por eso le decía yo, hay una razón muy poderosa en la preservación por parte del Padre para que toda esa línea no se pierda, no se diluya en el camino, no se corte, no se cercene, y así poder cumplir el Padre, porque el Padre es fiel. Y Él da la garantía para que eso se cumpla en beneficio de nosotros. Los personajes, porque esta es una serie que tiene que ver con los personajes y los libros, detallamos un poco los personajes que intervienen y también no profundizamos los libros como tal, solamente hacemos un relato genérico y por eso los describimos. En este caso hay varias personas que intervienen, pero como otros libros, a veces no es uno, sino varios, pero siempre hacemos alusión a los principales. Entonces, los personajes en este libro, en primer lugar, está Esther. Su nombre original es Hadasa, joven judía exiliada en Persia, fue reina del rey persa Ahasverosh, y valientemente salva a su pueblo de un complot para exterminar su raza, su pueblo, los judíos, orquestado por el malvado Amán. Y en esa condición de salvar, demuestra su fe, demuestra su valentía, la sabiduría, el conocimiento, la devoción, todos estos argumentos que hemos planteado hasta ahora, hasta este momento en este estudio, al revelar su identidad y al abogar por su pueblo. Esto es tremendo, lo de esta mujer. Tenemos Mordejai, el otro personaje,
judío de la tribu de Binyamin, primo y padre adoptivo de la reina Esther, porque sus padres biológicos murieron y él se tuvo que hacer cargo de ella desde pequeña. Vivió en Susa, sirvió en la corte persa, descubrió una conspiración ante el rey Ahasveros y se negó a inclinarse ante Amán, el enemigo de los judíos. Él, junto con Esther, frustraron el complot contra los judíos, resultando en la caída de Amán y el ascenso de Mordejai a una posición de poder y referente nacional. Y yo diría que mundial para toda la humanidad. Tenemos los otros dos personajes que complementan estos cuatro, que es el propio rey Ahasveros, es el poderoso rey persa Ahasveros, identificado comúnmente como Jerjes I, Asuero o Artajerjes en algunas versiones, que gobernó un vasto imperio, ya les decía que geográficamente era muy grande, famoso por sus banquetes, su ostenticidad, demostraba cuánto poder tenía por sus riquezas y sus propiedades. Su ira hacia la reina Vasti, que era su esposa antes de Esther, y su matrimonio con Esther, quien lo convenció de salvar a su pueblo de un complot de aniquilación. Esas son las características generales. Y está Amán, el agageo, fue un poderoso oficial del rey persa Ahasveros, que intentó exterminar a todos los judíos. Lo intentó, pero no lo logró. Intentó exterminarlo a todos los judíos del imperio simplemente por odio y venganza contra Mordejai. Pero su complot fue frustrado por la mismísima reina Esther, resultando en su propia ejecución y la de su familia, la de sus hijos, que posteriormente también fueron aniquilados. Bien, hasta aquí tenemos entonces una introducción bien interesante de lo que es este libro. Vamos a tratar en las próximas láminas de resumir un poco el contenido de estos 10 capítulos que tiene el libro. Y les recuerdo que fueron acontecimientos que se dieron 100 años después del exilio babilónico. Es decir, al final de los 70 años del cautiverio, muchos judíos regresaron a Jerusalén y otros se quedaron. Esos que se quedaron formaron una comunidad que estaban en Susa. Susa es la capital del imperio persa, donde se dieron estos acontecimientos. Ese mapa que está allí nos ilustra y podemos ubicarnos en el tiempo actual, que es un sitio que está cerca de Irán, que es muy conocido ahora y sobre todo en este tiempo por las noticias y todo lo que tiene Irán. En su momento hablaremos de eso, de dónde son sus orígenes. Por lo tanto, tiene una connotación bien importante. Allí está enclavado entonces esa comunidad judía donde se desarrollaron estos acontecimientos. Acontecimientos que estaban marcados por coincidencias, entre comillas, volvemos a decir, y también por giros irónicos, giros que nadie esperaba y que lo que estaba boca arriba se volvió boca abajo. Es decir, eso es una enseñanza tremenda, porque es que a veces nosotros vemos que las cosas están bien feas, bien oscuras, y es allí donde tenemos que confiar más fuertemente en nuestro Padre. Y veremos cómo las cosas que eran negras se convirtieron en blancas, en brillantes, en motivos de alegría y de gozo. Por lo tanto, todo esto bajo una atmósfera de aparente ausencia del Padre Celestial que nos invita realmente a ubicar a Adonai en toda esta historia. Les decía que Esther tiene 10 capítulos. Los capítulos 1 y 2 reflejan e inician, de hecho, el libro con un ambiente de banquetes reales, con mucha pompa, con mucha condición de este rey Artajerjes
perdón, Artajerjes de querer evidenciar ante los príncipes, las autoridades de todas las entidades que componían su reino. Hizo un banquete de 180 días, invitó a todos los que llegaran al palacio. Al final de esos 180 días tuvo 7 días en donde todo el pueblo se reunió y eso era una festividad tremenda. En el marco de ese tiempo, al final de esa festividad o de esos banquetes, se da que se le da a él por llamar a su reina, a su esposa Vasti, y dijo: traigan a Vasti para acá para exhibirla quizás como un trofeo. Ella es muy probable querida porque ella también tenía su banquete aparte, las mujeres también tenían su banquete. Eso era fiesta pareja por todas partes. Ella no le gustó y ella dijo que no se iba a presentar delante del rey. Esto fue una afrenta tremenda. El rey, además de estar bien alegre por todo ese consumo de todos esos días, se llenó de ira, y eso es una combinación muy, pero muy mala. Estar embriagado y lleno de ira produjo que llamó a su gente y les dijo: hay que hacer algo con esto, porque esto es una afrenta, esto es una ofensa para mí. Y ellos le dijeron: no solamente es para ti, sino para todo el reino, porque cualquier mujer entonces va a querer sobresaltar incluso sobre sus esposos, estando ubicado en una posición de autoridad, o simplemente ser parte del reinado. Por lo tanto, hizo un decreto en el cual ya ella no era la reina, para cortar esa presunta condición de impedir que esas mujeres, o que las mujeres siguieran el ejemplo de Vasti. Esto, con el tiempo, no pasó mucho tiempo, cuando el rey Ahasveros se sintió solo y convocó pues una especie de certamen para escoger la futura reina que iba a reemplazar a Vasti. Todo esto sucedió en los 2 primeros capítulos, en la cual Esther sale seleccionada por sus cualidades. Y allí está la mano del Eterno, porque Esther no hizo nada para inscribirse en ese listado, por decirlo de esa manera, y ostentar ser esposa o ser la reina de ese imperio. El Padre la colocó allí por los hechos que iban a pasar posteriormente. Porque es que a veces nosotros no conocemos por qué el Padre está obrando de esa manera. Pero si nos dejamos guiar, aún sin conocer, por el Padre sí conoce y tiene el control y tiene el poder para cumplir su propósito. Y esta es la confianza que habíamos hablado al principio. Simplemente Esther se dejó y resultó ser la esposa del rey, pero siempre ocultando su verdadera identidad como judía. Y una cosa muy importante: nunca cortó los lazos con Mordejai. En las versiones aparece Mordejai como Mardoqueo, para que cuando ustedes lean algunas versiones van a ver que hay esa diferencia de nombre. De hecho, aquí aparece Mordejai en estos primeros capítulos, y aparece de una manera muy, muy sorprendente, porque ahí entonces se están tejiendo los hilos. Hay un banquete, despiden a la reina, llaman a una selección de mujeres, sale favorecida Esther, aunque sin querer. Mordejai le da algunas instrucciones en las cuales le dice: no reveles tu identidad. Él escuchó, Mordejai descubre un complot en medio de eso, de todo el desarrollo de estas cosas. Un complot en los cuales hay 2 personas que atentan contra la vida del rey. Es informado a tiempo. Él le informa a Esther y Esther le informa al rey, y el complot queda desarticulado con la muerte de estos 2 hombres. Y aparece esto anotado en unas crónicas del rey. Y ahí se guarda eso para que aparezca en un momento oportuno. En el capítulo 3 aparece el temible enemigo, porque, mire, estas cosas pasan previamente
porque el Padre está preparando el terreno para afrontar un desafío mayor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A veces nosotros estamos siendo preparados, a veces nosotros estamos siendo pulidos y nosotros no entendemos por qué. Porque más adelante vamos a necesitar de esa condición de preparación para afrontar retos mayores que el mismo Padre está controlando. En el capítulo 3 aparece el enemigo. Esther 3, 1 y 2 dice: después de estas cosas que les he narrado rápidamente, el rey Ahasverot engrandeció a Amán, que era especie de un visir, de un ministro, le da todo el poder, toda su confianza, pero este señor era un pillo. Ahasverot engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. Dice el verso 2 del capítulo 3, y todos los súbditos del rey que estaban en la puerta real se inclinaban delante de su presencia y se postraban ante Amán, porque el rey así lo había dispuesto, porque era el segundo, después de Ahasverot, el que estaba en autoridad era Amán. Y dice el versículo 2 al final del capítulo 3 de Esther que había un hombre que no se inclinaba delante de él. Pero Mordejai no se inclinaba ni se postraba ante él. Esto fue la chispa que generó, que implosionó y que él, por su orgullo, porque no hay una cosa tan nefasta que la persona sea orgullosa y que tenga poder al mismo tiempo. Imagínense esa combinación tremenda. Odio. No solamente se enfiló contra Mordejai, porque también se enteró de que era judío, sino que se fue contra todo el pueblo judío que estaba en Susa. Por eso en el mismo capítulo 3 se refiere al rey Ahasverot, y le vende, y el rey se lo compra, un maléfico decreto, un decreto para la extinción del pueblo. Dice el 3, 8 y 9, entonces dijo Amán al rey Ahasverot: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cualquier otro pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Si parece bien al rey, decrétese su destrucción. Y eso fue suficiente para que el rey de Persia colocara un decreto de ejecución para la extinción, para la muerte de todos los judíos. Aquí entonces está el planteamiento, el conflicto, y vamos a ver cómo el Padre mueve sus piezas para hacerle frente a esa condición tan nefasta que se estaba levantando contra el pueblo judío. Viene entonces el capítulo 4, el famoso capítulo 4, que es uno particularmente de mis capítulos favoritos dentro del libro de Esther, que habla de la salvación, porque todo el mundo hablaba de todo ese decreto, de lo que iba a pasar con todos los judíos. Llegó incluso a oídos de Mordejai. Él se vistió de cilicio, andaba por las plazas, se quería presentar en el palacio, no lo dejaron, etcétera, etcétera. Tuvo que comunicarse con Esther, le envió por medio de alguien una misiva para que ella se enterara de esa noticia, y ahí entonces está la respuesta de esta mujer que hizo un complemento, una llave con Mordejai. Dos personas puestas en sitios claves, pero sobre todo llenas de convicción, sin nada que temer, como lo vamos a ver ahorita en esta lectura, sin el poderío que tenía sus enemigos, pero valientemente se enfrentaron
y hicieron lo que tenían que hacer. Y eso es un punto interesante. Esther 4, versículos 11 al 16 dice, para cualquier hombre o mujer, esta fue la respuesta de Esther al planteamiento de Mordejai, digamos, a la pedida de auxilio, porque ella estaba allí dentro del palacio y no era cualquiera. Entonces ella, sin negar las dificultades que tenía, le dice, para cualquier hombre o mujer que acuda al rey sin ser llamado, hay una sola ley, ha de morir. Entonces imagínese usted, ser muerta antes de que el enemigo concrete sus intenciones, antes de ir a la batalla ya estaba aniquilada. Eso es una cosa fuerte. Si no la llaman, corre el riesgo de morir. Salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro para que viva, y no he sido llamada para acudir al rey en estos días. Verso 13 dice, Mordejai respondió a Esther. Y aquí viene el punto clave de un hombre que estaba centrado y con una palabra, que fue una flecha dada por el cielo, le dice, no creas dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, una pregunta tremenda, quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Y yo creo que con un planteamiento de este tipo, a Esther no le quedó de otra. Dijo, esto es lo mío. Quizás allí le abrió el entendimiento el padre, y esto es una opinión muy personal, y dijo, para esto yo estoy acá. Ahora sí entiendo por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Y Esther respondió a Mordejai, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí. Por eso que nosotros celebramos también el ayuno de Esther previo a la festividad. Y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Aunque no me llame, yo voy a ir. Y si he de perecer, que perezca. Voy a correr el riesgo. ¿En quién confió Esther? ¿Qué fue lo que Esther percibió? Que incluso estaba por encima de ella. Y ella asumió el reto. Y nosotros muchas veces tenemos que ver las circunstancias, pero por encima de las circunstancias, ver que el Padre controla todas las cosas. Que hay un propósito superior y que usted o yo pudiera ser clave en cualquier desarrollo de estos eventos. Bien sea una microhistoria que a lo mejor no es divulgada, a lo mejor nadie lo va a saber. En este momento que todo el mundo está conectado por los teléfonos, a lo mejor nadie ni lo ve. Pero el Padre sí lo registra, sí lo tiene como parte de esa respuesta que Él quiere de sus hijos. Vemos entonces la estrategia de salvación en desarrollo, y cuando Esther pasa al patio central, enseguida el rey la acepta, pasó la primera prueba, ya no la va a matar, ya tiene las puertas abiertas para poder desarrollar a plenitud todo el plan. Imagínese usted cómo se sintió Esther cuando el rey Ahasverot le dijo, y no solamente eso, le dijo, pide lo que quiera. Esther entonces prepara un banquete. Esther preparó 2 banquetes. Este primero era como de sondeo, de ver cómo estaban las cosas. En Esther 5, 3 y 4 dice, el rey le dijo, ¿qué deseas, reina Esther? Después de haberle extendido el trono y que obviamente aceptó su presencia. Cualquier cosa que me pidas hasta la mitad del reino te será concedida. Y el verso 4 de este capítulo 5 dice,
Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. ¿Okay? Y en ese banquete, no se divulgó en ese primer banquete su intención, pero sí se activó una cosa importante que tiene que ver con lo siguiente. Amán sale de ese primer banquete muy contento, muy, digamos, hinchado, inflado de orgullo, de poder, de contento porque la reina le había tomado en cuenta, etcétera, etcétera. Se consigue a Mordejai, que no se inclinaba delante de él, y destapó su ira. Capítulo 5, versículo 14. Entonces su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron, manda preparar un madero alto de 50 codos y por la mañana di al rey que cuelgue a Mordejai. Que cuelgue a Mordejai en él. Después ve alegre con el rey al banquete, al segundo banquete al cual estaba siendo invitado. Y la propuesta agradó a Amán y preparó el madero. No sabe qué sorpresa iba a tener con ese madero. En el capítulo 6 comienza a tomar un giro todo y se plantea con una noche de insomnio que tenía el rey. El rey llegó una noche de insomnio, leyó el rollo de las crónicas y se dio cuenta que Mordejai había denunciado el complot que habíamos leído anteriormente en el capítulo 2 y no había recibido honra por ello. Entonces dijo, eso no puede ser. Hay que honrar a Mordejai porque le salvó la vida al rey. Entonces, esto sucedió antes del segundo banquete, porque en Esther capítulo 6, versículos 6 al 10 más o menos dice esto. El rey le preguntó a Amán, que era su segundo, el de confianza, y le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán pensó que se estaba refiriendo a él. A lo mejor pensó, eso es para mí, el rey quiere honrarme. Y Amán respondió, para ese hombre sean traídos los atavíos reales, el caballo real, la diadema real, y lo haga pasear a caballo por las calles de la ciudad, proclamando delante de él, así se hace al hombre cuya honra desea el rey. Entonces el rey Ahasverot le dijo a Amán, haz como has dicho con Mordejai el judío. Y ahí se acabó, empezó la caída. Ahí comenzó a dar vuelta todas estas cosas porque viene el segundo banquete, que es el banquete determinante, en donde se descubre todo este complot. Porque Esther revela precisamente el complot de Amán. Capítulo 7, versículos 4 y 6, dice, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos. Se revela la propia identidad judía de ella y las intenciones que tenía esta persona de ser vendidos y de ser destruidos, matados y exterminados. Es poca cosa, ¿no? Vendidos para ser destruidos, matados y exterminados. Si como esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, ya yo habría callado, porque aún tal calamidad no sería digna de la molestia del rey. Con su sabiduría, Esther le dice. Y tomando la palabra, el rey Ahasveros preguntó a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer tal cosa? Esther dijo, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Y Amán quedó aterrorizado delante del rey y de la reina. Y en ese momento sucedieron cosas que obviamente estaba descubierta la verdad. El rey incluso se retira del sitio. Cuando viene de regreso se consigue que Amán estaba casi encima de Esther. Eso lo encolerizó. Le dijo que también estaba tratando de tomar a su esposa y
todo lo que pasó fue una tragedia para ellos, el desenvolvimiento de las cosas una tras otra. Porque en el versículo 10 del capítulo 7 dice, definitivamente, y colgaron a Amán por orden del rey, porque al rey le dijeron, mira, este señor mandó a hacer una horca para Mordejai, y ya con todo lo que sabía el rey en ese momento, no le quedaron más otras cosas que decir, cuélguenlo allí. Y colgaron a Amán en el madero que él había preparado para Mordejai, y se aplacó la ira del rey. Por lo tanto, tenemos esa condición, amados hermanos, que nos da claridad en medio de la oscuridad, nos da esperanza en medio de circunstancias que son muy, pero muy oscuras, negras, desafortunadas, pudieran decir algunos. Esther salva a los judíos. Ciertamente Esther fue el instrumento de los judíos, o el instrumento del Padre para salvar a los judíos, porque esa flechita que está hacia arriba indica que precisamente fue el Padre, a través de Esther y de Mordejai, quien salvó a su pueblo. Y cuando hablamos de esa salvación, a mí de una vez se me viene a la cabeza el nombre de Yehoshua. Hablando de salvación, gente como ellos que expusieron su vida, tiene una relación directa con la misma intención básica, en esencia, que tuvo como propósito nuestro Mesías Yehoshua. El rey, a solicitud de Esther, firma un decreto porque no se podía derogar el decreto anterior, y lo que hicieron fue firmar un decreto en el cual permitía que los judíos de cada ciudad se reunieran para defenderse, para defender sus vidas, y tomaran los despojos como botín, después de haberse defendido y haberse librado de sus enemigos. Y esto fue lo que realmente sucedió. Esto dio paso, amados hermanos, a un tiempo de festividad que trasciende la historia, porque ya al final del libro, dice en el capítulo 9, versículos 20 y 22, dice, y Mordejai escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que había en todas las provincias del rey Ahasverot, próximas y lejanas, ordenándoles que cada año celebraran el día 14 y el día 15 del mes de Adar como días de celebración, días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos de tristeza en alegría, de luto en día de fiesta, y que los hicieran días de banquete, de regocijo y de envío de regalos de cada uno a su prójimo y de dádivas a los pobres. Ahí está ese decreto maravilloso que nos conecta con algo tan grande que no es otra cosa sino reconocer la autoridad suprema de nuestro Padre, confiar en Él, renovar nuestra fe, nuestra esperanza, que aunque las cosas no estén funcionando bien, el Padre está pendiente de sus hijos. En el capítulo 10 se exalta la figura de Mordejai. Mordejai es llamado para que incluso sustituya el antiguo visir o ministro, que era Amán, y pasó a ser la mano derecha de ese rey Artajerjes. Por lo tanto, tenemos una reina Esther que sustituyó a Vasti, y tenemos un Mordejai que sustituyó a Amán. Puestos estratégicos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Como reflexión final, amados hermanos, porque cualquiera que tome estos 10 capítulos desapercibido de la historia de nuestro pueblo, por un lado, pero también de las promesas del Padre, y definitivamente de no conocer al Padre, puede tomar esto
este libro como una bella pieza de literatura. Por eso digo esto. El libro de Esther parece una historia de novela, un bestseller que los 10 capítulos se pasan rápido leyendo, porque es la típica trama de esas novelas que muchos están acostumbrados a ver, donde una pobre huérfana gana un concurso de belleza y se levanta para ser reina de la nación. Cuando un enemigo amenaza a su pueblo con la destrucción, ella pone su vida en riesgo por ellos. Luego todo da vuelta, la situación de sus enemigos cambia por completo y lo que parecía una derrota asegurada se transforma en una salvación maravillosa. Lo asombroso es que esto no es una novela, es la realidad y no solamente una realidad histórica. Esto pudiera pasar y de hecho sigue pasando en contextos diferentes. Y lo más lamentable para nosotros, diría yo, es que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y muchas veces al no darnos cuenta nos excluimos del desarrollo de estos eventos que en su esencia sigue pasando, con contextos diferentes, en momentos diferentes. Pero más allá de ser una gran pieza literaria, esta puede ser una lectura transformacional, es decir, una lectura que transforma. Yo creo que esto es una palabra clave, que transforma. A medida que se observan las debilidades y fortalezas de sus personajes, se pueden aprender lecciones importantes para el crecimiento de nuestro carácter. De igual modo que Mordejai desafió a Esther al considerar por qué Adonai la había levantado para un momento como este, como leímos en el capítulo 4, podemos hacernos hoy la misma pregunta. ¿Por qué Adonai nos permite estar vivos hoy? ¿Qué desafíos Él quiere para cada quien? ¿Qué actos de liberación quiere realizar a través de nosotros? ¿Por qué Él nos permite pasar por situaciones que nosotros no estamos deseando o no estamos buscando? ¿Por qué el contexto puede ser tan oscuro? ¿Y por qué yo estoy en medio de esa condición? Aunque el nombre del Eterno no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther, su influencia impregna todo el relato. Llama la atención la manera tan sutil en la que este libro revela el carácter de Elohim y acentúa su fidelidad. Es un registro, amados hermanos, de la fidelidad del Padre. Definitivamente, amados hermanos, debemos descansar en el hecho de que Él sigue estando a cargo, aunque no aparezca, aunque no pareciera, aunque las cosas estén oscuras. Aun cuando las cosas parezcan estar oscuras y fuera de control, Él sigue gobernando, Él sigue siendo autoridad, Él sigue tomando las cosas bajo su control. Yo pudiera colocar muchos versículos al final de esta enseñanza, pero hay uno que usted y yo conocemos y quizás es importante siempre recalcarlo, siempre tenerlo cerquita nuestro. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tehillim 121, versículo 4. Y este es nuestro Padre. Él no está durmiendo, Él no se va a dormir. Él está siempre pendiente de usted. Y si usted está pasando por momentos oscuros, por momentos de dificultad, tome el consejo de Esther, de Mordejai, que al fin y al cabo es lo que demanda el Padre. Confíe en el Señor y verá que las cosas darán vuelta. Y aquello que pudiera ser motivo de luto, motivo de duda, motivo de preocupación, va a pasar a ser un motivo de celebración, de regocijo y de festividad. Así que espero que esta enseñanza basada en este maravilloso libro sea de mucha bendición para ustedes y que cuando vengamos a festejar Purim en la fecha que toque, estemos siempre conectados con esta verdad y así tengamos
vamos a tener mayores factores, mayores elementos para festejar y agradecerle a nuestro Padre como debe ser. Bien, para el próximo estudio, que es la entrega número 13, vamos a iniciar con la recta final, con el libro de Job. Vamos a estudiar Job. Así que bueno, les invito para que estén atentos a esta serie. Repito, si no han estudiado los libros anteriores, tienen mucho tiempo, es muy fácil, es 1 hora que les va a llevar esto, Biblia en mano, y ustedes pueden estar estudiando con eso. Así que bueno, muchas bendiciones para todos y que el nombre del Señor, que el nombre del Eterno, siga reinando y controlando nuestras vidas. Bendiciones.